Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Mi nombre es Juan José Hurtado, yo soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento del paciente con COVID-19 no complicado. Recuerden que la próxima semana, también en ese mismo horario de las 7 de la mañana, vamos a tener otras conferencias sobre otros temas relacionados con COVID-19. Adicionalmente, hoy en la noche hay una actividad de intubación orotraqueal a las 7 de la noche y están todos cordialmente invitados. Entonces, este tema pues es bastante complejo. No fue pues para nada fácil preparar esta charla, pero espero que sea de todo su gusto. Voy a empezar con un caso clínico publicado en una revista bastante prestigiosa que correspondía a un hombre de 35 años que solamente tenía antecedente de hipertrigliceridemia y había consultado porque tenía 4 días con tos y fiebre subjetiva y había llegado hace 4 días de China porque estaba visitando a su familia. En el examen físico solamente tenía un poco de taquicardia, unos roncos a la auscultación, una radiografía inicial normal y se le hizo una PCR en un hisopado nasofaringeo y orofaringeo que fue positivo para SARS-CoV-2. Esta es la radiografía inicial del paciente, que era pues totalmente normal. El paciente después se quedó pues hospitalizado. Ese fue el curso clínico que tuvo durante toda la hospitalización en Estados Unidos. Los paraclínicos no mostraban ninguna alteración que fuera bastante significativa y simplemente se le dio tratamiento sintomático con acetaminofén y ibuprofeno y un antitusivo. En el día 5 de hospitalización, el paciente presentó una saturación de 90% aire ambiente. Se le tomó una nueva radiografía de control donde había una opacidad basal izquierda. Esta es la radiografía que muestran en el artículo, por lo que iniciaron vancomicina y cefepime pues ese mismo día. No hubo mejoría. El paciente ya tenía oxígeno suplementario y persistía con la fiebre. Y en este artículo describen el uso compasivo de un tratamiento antiviral experimental, el remdesivir. Al día 7 se suspendieron los antibióticos porque tenía varias procalcitoninas negativas y varias PCR nasal negativas para MRSA. Al día número 8 describen una mejoría de la hipoxemia y los hallazgos radiológicos, por lo cual el paciente es dado de alta. Este caso lo traigo para que ustedes mismos se pregunten, de pronto si nos llegara un caso similar, qué conducta tomaríamos, si lo hospitalizaríamos, qué tratamiento le daríamos, y para que nos cuestionemos sobre el uso de los tratamientos compasivos o fuera de la etiqueta off-label para este tipo de patologías. Quiero comenzar contándoles el curso clínico de la enfermedad. Esta es una gráfica que me pareció pues, bastante ilustrativa, donde comparaba cuál era el curso de la enfermedad en los pacientes que sobrevivían y los pacientes que no sobrevivían. Y la mayoría de los pacientes, inicialmente, los síntomas más frecuentes siempre son fiebre y tos. Fiebre más o menos en el 90% de los casos y tos en un 66% de los casos aproximadamente. Esos son los síntomas que predominan más o menos hasta el día 6, día 7 de enfermedad. Luego en el día 7 empieza a aparecer disnea, tanto en el grupo de los pacientes que sobreviven como en los pacientes que no sobreviven. Vemos que más o menos al día 9 o 10 aparecen algunas complicaciones de COVID-19, como son la sepsis, y unos días después el SRA. Más o menos al día 12, los pacientes están ingresando a la unidad de cuidados intensivos, realizan complicaciones adicionales los pacientes que tienen un curso clínico más complicado y finalmente fallecen con una lesión cardíaca aguda, lesión renal aguda, tienen infecciones secundarias y más o menos al día 19 fallecen. Eh, y el resto de los pacientes que sobreviven de todas maneras tienen un curso clínico pues, de la enfermedad bastante prolongado. Aquí de manera importante el RNA del SARS-CoV-2 permanecía positivo
hasta el día 20 aproximadamente, y adicionalmente la fiebre desaparecía más o menos al día 12 de la enfermedad. Para hablar del tratamiento es imperativo hablar de la clasificación de la gravedad de estos pacientes. Entonces, la mayoría de las publicaciones clasifican a los pacientes como leve si tienen síntomas clínicos, pero no tienen signos de neumonía en una radiografía, moderado si tienen un hallazgo radiológico que encuentra signos de neumonía con unos síntomas que son parecidos a los que estaban pues arriba, y grave a los pacientes que tienen una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno aire ambiente menor de 93 o una PAFI menor de 300. El otro criterio que involucran siempre es que si en la imagen hay una progresión significativa con un compromiso de más del 50% del parénquima pulmonar. Algo importante que me parece con este punto de corte de la PAFI es que justamente en este artículo donde saqué esta tabla decía que en altitudes por encima de los 1000 metros la PAFI debería de ser corregida con la siguiente fórmula de la PAFI por la presión atmosférica sobre 760. Entonces en Río Negro, que es donde me encuentro en este momento, la presión atmosférica es de 585 y entonces la PAFI aproximada para definir un caso como grave sería menor de 230. Y a la altura de Medellín, donde tiene una altura más o menos de 1500 metros, tiene una presión atmosférica de 640 y la PAFI aproximada para definir gravedad será entonces menor de 250. Adicionalmente hay unos pacientes que se consideran críticos, que son aquellos que desarrollan las complicaciones por COVID-19, que es la falla ventilatoria que requiere ventilación mecánica, que presente choque o una falla multiorgánica. Esas son las complicaciones descritas en el paciente con COVID-19 en esta corte de casi 1100 pacientes, donde más o menos del total de los pacientes, más o menos un 3.4% de ellos desarrollaban SDRA, pero era muy infrecuente en los pacientes que tenían enfermedad no grave, pero era muy frecuente, hasta un 15% en los pacientes que tenían una enfermedad grave. La presencia de choque era más o menos un 1%, pero vemos que los pacientes que tienen enfermedad grave se presentan hasta el 6.4% de los casos. La lesión renal aguda, la CID y la radiomielitis son eventos relativamente raros, y la muerte en este estudio fue estimada más o menos en un 1.4%. En los pacientes que tenían una enfermedad no grave era de 0.1% y en la enfermedad grave un 8.1%, aunque ya como muy bien se había explicado en conferencias anteriores, esta mortalidad puede variar según la región geográfica que estemos hablando. Otras complicaciones que se han descrito, como ya había dicho, el SDRA en el 19% de los casos, arritmias en el 16% de los casos, lesión miocárdica 7.2% de los casos y manifestaciones neurológicas, aunque no describen el porcentaje, sí dicen que es una complicación bastante frecuente. Una pregunta que uno se hace es de pronto a qué casos deberíamos de hospitalizar. Entonces, este es un algoritmo que fue realizado por la ASIN, donde ellos dicen que si hay un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 y tiene síntomas leves, que no tenga factores de riesgo, se le debería dar salida. Los factores de riesgo que ellos indican son la edad mayor de 60 años, la enfermedad cardiovascular previa, EPOC, diabetes, hipertensión, cáncer o algún tipo de inmunosupresión. En cambio, si tienen síntomas leves pero tienen factores de riesgo, recomiendan que a sus pacientes se les haga una LDH, un hemograma y una radiografía de tórax. En caso de que usted encuentre resultados anormales, anormales los definen como linfopenia menor de 800, LDH mayor de 500 o una radiografía de tórax anormal, de pronto sería de quedar hospitalizado, pero si estos hallazgos paraclínicos y radiológicos son normales, se podría dar de alta para que continúe su manejo sintomático en casa. Si tiene síntomas con alteración de los signos vitales, sería de hospitalizar para realizar una evaluación clínica completa, y si tiene alguna complicación, pues debería ir a UCI, donde se determina hacer la evaluación clínica completa.
Unos comentarios generales que quiero hacer antes de empezar con el tratamiento es que nos enfrentamos a una pandemia. Por el momento no hay ningún tratamiento específico que esté disponible que se haya probado clínicamente, diferente al tratamiento de soporte. Ahorita les vamos a mostrar todos los estudios que hay al respecto. Y de manera importante se han usado muchos tratamientos de uso compasivo o de manera off-label, fuera de la etiqueta, y han sido cloroquina, hidroxicloroquina, citromicina, lopinavir, ritonavir, favipiravir, remdesivir, ribavirina, interferón, esteroides y antiinterleuquina 6. Voy a hablar de muchos de ellos. Y todo se ha basado pues, en sus propiedades antivirales tanto in vitro como en animales y sus propiedades antiinflamatorias. Para realizar esa charla, les vamos a dar las recomendaciones que dan estas sociedades científicas, específicamente o más frecuentemente la guía sobreviviendo, la campaña sobreviviendo a la sepsis y el consenso colombiano para la atención, el diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-2 COVID-19. Las medidas generales es evitar la transmisión a otros pacientes. Debería monitorizar la condición clínica independientemente del lugar donde se disponga el paciente, sea en su casa, en hospitalización en sala general, peso cuidado intensivo, sea de realizar un tratamiento de soporte con antipiréticos, oxígeno según lo requiera y tratamiento sintomático. Se deben evitar las nebulizaciones para evitar generar aerosoles y que no se promueva la infección del virus y de una manera muy importante, lo que se dice es que siempre que vayamos a utilizar alguno de los medicamentos que vamos a ver a continuación, se revisen las interacciones que pueden tener. Esta es la página que sugieren algunas sociedades, eh, es una base de datos pues, generada por la Universidad de Liverpool y es actualizada pues, constantemente. Entonces, ¿qué hacer con los antipiréticos? Entonces, se ha dicho que la COX-2 es bastante importante para la síntesis de anticuerpos. Entonces hay una preocupación porque se ha dicho que la administración de AINE podría tener la producción de anticuerpos tanto IgM como IgG y el efecto más profundo en atenuar esta síntesis de esos anticuerpos parece ser más marcada con el ibuprofeno. Entonces en esta tabla miran las concentraciones de IgM y que generan pues como unas células dependiendo de lo que se les administraba. Entonces, el caso número 1 es cuando no se le administraba ningún medicamento y cada uno de esos números es los medicamentos que están enumerados acá. Entonces, uno puede apreciar que en esta gráfica, cuando se le administraba ibuprofeno en diferentes concentraciones, había una disminución significativa en la síntesis de anticuerpos y era más marcada a mayor concentración pues, de ibuprofeno, pero también en uno de esos casos administran Tylenol. Tylenol es acetaminofén, más o menos 1 gramo equivale a 50 a 200, eh, que es el que aparece por acá del Tylenol. Entonces miramos que en los números 8 y 9, al parecer el acetaminofén también podría tener un efecto in vitro disminuyendo la síntesis de anticuerpos, pero no es solamente por esta razón que hay preocupación sobre el uso de los AINES como manejo sintomático en esos pacientes, sino que apareció en esta revista prestigiosa en Lancet una afirmación donde decía que las concentraciones de la enzima convertidora de angiotensina podían ser incrementadas por las triacilidinedionas y el ibuprofeno, pero no citan pues ninguna referencia para realizar. Eso ha generado bastante preocupación en varias personas y en la comunidad médica sobre el uso de ibuprofeno u otros AINES en el tratamiento de sus pacientes. Sin embargo, EMA da una publicación donde dice que no hay evidencia científica que establezca un vínculo entre ibuprofeno y un empeoramiento de COVID-19. Entonces dice que sería seguir usando con las indicaciones usuales. Y una recomendación similar hace la OMS, donde ellos dicen que no recomiendan en contra del uso del ibuprofeno, o sea, se puede seguir usando con las indicaciones usuales siempre que el médico lo considere adecuado. ¿Para qué sirven los antipiréticos? Pues diferente al que el paciente que tiene alguna condición neurológica grave, en el resto de los pacientes que están críticamente enfermos no ha demostrado que mejoren inmortalidad ni disminuya estancia en cuidados intensivos, pero sí es claro que los antipiréticos son efectivos en disminuir la temperatura y eso aumenta el confort del paciente. Entonces la guía sobreviviendo la sepsis
sugiere usar acetaminofén o paracetamol para el control de la temperatura sobre ningún tratamiento. Ahora, ¿qué debemos hacer con los IECA y los ARA2? Entonces, se han hecho varias publicaciones donde se describe que esos pacientes que reciben esos medicamentos podrían tener un peor desenlace clínico. El mecanismo es que el SARS-CoV-2 utiliza la enzima convertidora de angiotensina como su receptor celular, pues, para unirse y entrar a la célula, y se ha descrito que los pacientes y también en modelos animales que reciben inhibidores del eje de renina-angiotensina-aldosterona podrían tener mayores niveles de enzima convertidora de angiotensina 2. Pero de manera contraria, hay unos modelos murinos donde tenían infección grave por SARS-CoV-2 y tenían SDRA, donde se demuestra que si se administraba ARA2 podría tener un efecto protector en cuanto al SDRA. Entonces, evidencia experimental hay a favor y en contra de esos medicamentos. Adicionalmente, los estudios que describían que esos pacientes tenían peores desenlaces, pues son pacientes que tienen comorbilidades o alguna indicación para el uso de estos medicamentos, como alguna patología cardiovascular o diabetes, por lo que muchos autores se han preguntado si podría haber la posibilidad de una causalidad reversa, es decir, que el peor desenlace estuviera determinado por las comorbilidades y simplemente esos pacientes recibían esos tratamientos porque tenían esas comorbilidades, pero el peor desenlace no está determinado por el mismo tratamiento, sino por las comorbilidades en sí. Entonces, de manera adicional, la guía de la ESC dice que actualmente no hay ningún dato clínico que pruebe una relación causal entre la actividad de la enzima convertidora de angiotensina y la mortalidad asociada por el SARS-CoV-2. Es decir, no se sabe si eso que se encontró en modelos experimentales de mayor concentraciones de enzima convertidora de angiotensina se ve reflejado en mayor replicación viral y si eso se ve reflejado en peores desenlaces clínicos, eso no se sabe. Además, hay una evidencia muy sólida de los efectos protectores que tienen en disminuir la mortalidad en enfermedad cardiovascular de estos medicamentos y además suspender el tratamiento podría tener un deterioro de la función miocárdica en días o semanas. Por lo tanto, la guía europea de cardiología dice que en conclusión, basados en los datos actualmente disponibles y en vista de la evidencia que hay sobre la reducción de la mortalidad en la enfermedad cardiovascular, los IECA o los ARA2 deberían de ser mantenidos o iniciados en los pacientes con falla cardíaca, hipertensión, infarto miocardio, de acuerdo a las guías, como se ha tolerado, independiente de SARS-CoV-2. Y de manera importante me parece que vale la pena resaltar que podría ser también iniciado independientemente de esto, hasta que se tenga más información disponible. Bueno, uno de los medicamentos que más dudas de pronto ha generado es el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina. Entonces, estos medicamentos han demostrado actividad in vitro contra SARS-CoV-2 y la hidroxicloroquina pareciera tener un mayor efecto antiviral y un mejor perfil de seguridad, sobre todo pues cuando es usado a largo plazo. Esta gráfica son los mecanismos que se han descrito que podrían ser importantes del mecanismo de acción. Entonces se dice que la cloroquina y la hidroxicloroquina alteran la glicosilación de la enzima convertidora de angiotensina, lo cual previene la unión del virus al receptor celular. Adicionalmente, la cloroquina y la hidroxicloroquina podrían aumentar el pH del lisosoma. Recordemos que el virus, después de unirse, entra a un endosoma, perdón, que es este que hay por acá, pero pareciera como que le hubieran cambiado el nombre. Entonces entra al endosoma. En el endosoma hay unas proteasas que tienen que clivar esta proteína spike para poder que haya unión entre la membrana del endosoma y una unión de la membrana del virus. Esas enzimas solamente funcionan a un pH ácido, entonces se ha dicho que la cloroquina y la cloroquina incrementan el pH en este endosoma y de esa manera evitarían la fusión de las membranas. Adicionalmente se ha dicho que tiene un efecto también inmunomodulador, tanto al inhibir las vías mediadas por los TLR y eso se vería reflejado en una menor concentración de citoquinas. Adicionalmente disminuye la expresión o la presentación antigénica por el complejo mayor de isocompatibilidad y todo eso se reduciría en una menor activación de los linfocitos T y una menor expresión
o secreción de interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Son medicamentos que son seguros y ampliamente se han usado en varias patologías y de manera importante no son inmunosupresores sino inmunomoduladores y no aumentan el riesgo de complicaciones infecciosas. Tienen varios efectos adversos, los más frecuentes son vómito y diarrea. Hay que tener en cuenta que en presencia de deficiencia de glucosa y fosfato deshidrogenasa están contraindicados, en el largo plazo podrían producir maculopatía y pueden producir prolongación del QRS y el QT. También pueden producir alteración de las transaminasas. ¿Qué recomiendan las guías al respecto? Entonces, la CIN sugiere el uso de hidroxicloroquina o cloroquina en el manejo de la infección por COVID-19 en pacientes que no tengan contraindicación para su uso. Entonces, ellos sí lo recomiendan. Adicionalmente, hay un consenso de expertos chino que dice que recomienda cloroquina a una dosis de 500 miligramos 2 veces al día por 10 días para los pacientes diagnosticados con COVID-19 leve, moderado o grave. Pero a diferencia de estas dos sociedades, la guía sobreviviendo a la sepsis dice que hay evidencia insuficiente para decir una recomendación al respecto. ¿Cuál es la evidencia de pronto más fuerte clínica que hay para esto? Es este estudio que he publicado, todo pues, es muy reciente obviamente, donde usan hidroxicloroquina y acitromicina como tratamiento para COVID-19. Son los resultados de un estudio prospectivo. Todos los pacientes tenían COVID-19 confirmado y la intervención es que se les administró hidroxicloroquina a 200 miligramos cada 8 horas por 10 días y dependiendo de la presentación clínica, el médico podía decidir o no adicionarle acitromicina 500 miligramos al día 1 y luego continuar con 250 miligramos al día por 4 días. De manera importante, a estos pacientes se les hizo EKG de control diario. El grupo de control eran pacientes que habían rechazado el tratamiento o que habían sido, que no habían recibido ese tratamiento, pero que están en otro centro hospitalario. El desenlace que ellos evaluaron era la depuración del virus al 6 días, a los 6 días. Y el seguimiento se les hizo carga viral en el con un hisopado nasofaríngeo diariamente. Esas son las características de los pacientes. Entonces hubo 26 pacientes en el grupo de hidroxicloroquina, pero solamente se analizan 20 porque 6 tuvieron que parar pernoctur en el seguimiento completo. 3 tuvieron traslado a UCI a los 2, 3 y 4 días, 1 murió a los 3 días, hubo un paciente que firmó alta voluntaria, y 1 suspendió el tratamiento por náuseas, entonces son bastantes pérdidas, o sea, 6 de 26 son muchísimas pérdidas. Y 16 pacientes en el grupo de control eran un poquito mayores en el grupo de hidroxicloroquina comparado con el grupo de control. De manera muy importante, el estado clínico entre todos los pacientes, había pacientes que eran asintomáticos, un 16.7% y solamente un 22.2% tenían manifestaciones del tracto respiratorio inferior y el resto de los pacientes tenían manifestaciones del tracto respiratorio superior. Y de manera importante, esto lo va a repetir en todos los estudios, es el tiempo de inicio del tratamiento, lo iniciaron más o menos al 4.º día de haber detectado la infección. Esto fue lo que pasó con esos pacientes. En este eje está el porcentaje de pacientes que tienen una muestra con una PCR positiva y en este eje están los días después de la administración del medicamento. Entonces se nota que los pacientes en el grupo control no depuraban mucho el virus en el hisopado nasofaríngeo que se les hacía. El grupo de hidroxicloroquina a partir más o menos del día 3 ya tenía una diferencia en cuanto al control que era estadísticamente significativo y se vio una mayor depuración del virus cuando reciben hidroxicloroquina en combinación con acitromicina. De manera importante, ellos reportan que los pacientes que tenían una PCR negativa al día 6 en el grupo control solamente fue el 12.5%, en el grupo de hidroxicloroquina sola fue 57.1% y en el grupo de los pacientes con hidroxicloroquina y acitromicina fue el 100%, o sea, todos depuraban el virus y eso se vio en 6 de 6 pacientes. Dentro de las limitaciones del estudio es que primero no han publicado los resultados clínicos, que era una parte de los desenlaces secundarios que ellos quieren mostrar. Tiene varias limitaciones, es que es una muestra muy pequeña, un seguimiento a muy corto plazo y tuvieron 6 pérdidas en el grupo de tratamiento, pero ellos concluyen que a pesar de su muestra pequeña, ese estudio muestra que el tratamiento con hidroxicloroquina
está asociado de manera significativa con una reducción o una desaparición de la carga viral en los pacientes con COVID-19 y que es reforzado por la citromicina. Me parece muy importante resaltar en este punto que como hubo varios pacientes asintomáticos, pues podrían ser en algún momento alguna medida de salud pública, es solamente un estudio, y adicionalmente, aunque no muestra ningún desenlace clínico, pues entre menos días dure la persona siendo infecciosa para otros, pues eso sí puede traer beneficio para toda la comunidad. Bueno, entonces, ¿qué hay sobre el lopinavir y ritonavir? Este es un inhibidor de proteasa que ha demostrado actividad contra varios virus, entre ellos el SARS-CoV y el MERS-CoV. Ha demostrado también mejoría clínica, histológica y clínica en modelos animales. Y hay varios reportes en infecciones por MERS-CoV que dicen que tiene mejor supervivencia y mayor depuración viral. Adicionalmente, se ha usado este antiviral en SARS-CoV-2 porque hay una homología bastante significativa entre este virus y su predecesor. Los efectos adversos más frecuentes es que produce diarrea, náuseas y vómito, puede producir dislipidemia, elevación de las transaminasas, prolongar el PR o el QT, y muy raro que produzca pancreatitis, y es segura, pero tiene muchas interacciones medicamentosas que, como les dije, se deberían de verificar antes de usar. ¿Qué recomiendan las sociedades científicas? Entonces, la sociedad, el Consenso Colombiano de la CIN, sí sugiere el uso del opinavir ritonavir en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Pero a diferencia de ellos, la guía, de la campaña Sobreviviendo a la sepsis, sugieren en contra del uso rutinario del opinavir ritonavir, y hay evidencia insuficiente para el uso de otros antivirales. Entonces, les traigo un estudio que es del 2003, que se usó en pacientes que tenían SARS, la epidemia previa, y fue un estudio retrospectivo de corte, donde emparejaban los pacientes por varios factores confusores. Habían 75 pacientes que recibían lopinavir, ritonavir, más el tratamiento estándar. El tratamiento estándar era ribavirina más hidrocortisona. En algunos pacientes se usó como tratamiento inicial y en otros como tratamiento de rescate cuando el paciente empeoraba. Y hubo un control, 634 en el grupo control, cuando se usaba como tratamiento inicial el lopinavir, ritonavir, y el grupo control fue de 343 pacientes cuando se usaba como tratamiento de rescate. El desenlace primario que ellos querían evaluar era muerte, tasa de intubación y el uso de pulsos de metilprednisolona, y las características basales de ambos grupos dicen que estaban balanceados aunque no las publican. Aquí es la comparación en el grupo donde se usó lopinavir, ritonavir como un tratamiento inicial, y la corte pues como emparejada por esos factores que ellos consideran confusores. De manera importante, ellos recibieron lopinavir, ritonavir a los 5.5 días de la infección por SARS, y en el grupo que recibían el tratamiento con lopinavir, ritonavir, tenía una tasa de muerte de 2.3% comparado con 15.6% en el grupo de tratamiento estándar, que fue estadísticamente significativo para ellos, y tuvieron también menores tasas de intubación, 0% si recibían el tratamiento versus 11%. Adicionalmente, tenían una menor proporción de pacientes que requerían metilprednisolona, y la dosis total de metilprednisolona fue mucho menor comparado con la corte estándar. Eso no se pudo ver en el grupo que recibía el opinavir, ritonavir como tratamiento de rescate, en donde recibieron a los 18 días el tratamiento, donde tenían unas tasas de muerte muy similares, unas tasas de intubación que no fueron estadísticamente significativas, pues no fueron estadísticamente diferentes, y sí tenían un mayor uso promedio de metilprednisolona comparado con el grupo de control. Entonces, en este estudio sugieren que la adición del lopinavir, ritonavir a un protocolo de tratamiento estándar como un tratamiento inicial para el SARS parecía que estaba asociado con mejoría en desenlace clínico, pero que necesitaban un RCT en futuras epidemias. Y ese es el artículo que salió en el New England en la semana pasada, que es un ensayo de lopinavir, ritonavir en pacientes con COVID-19 grave. Este es un estudio aleatorizado, fue abierto, o sea, pues se conocían en qué grupo estaba asignado cada grupo de pacientes, y eran pacientes hospitalizados, todos tenían una infección confirmada por SARS-CoV-2, y de manera importante, pues se cumplían criterios de gravedad.
fueron asignados de una manera 1 a 1 a recibir lopinavir y ritonavir a una dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 14 días, más el cuidado estándar, versus solamente recibir el cuidado estándar. El desenlace primario era el tiempo a la mejoría clínica. Se evaluaron 199 pacientes, un grupo pequeño, 99 en el grupo de intervención y 100 en el grupo de control. Y de manera muy importante, el tiempo del inicio de los síntomas hasta el inicio del tratamiento fue 13 días, o sea, se dio un tratamiento de una manera muy tardía. Y el rango intercuartílico iba entre 11 y 16 días. Esos son los desenlaces clínicos que ellos reportan, donde el tiempo a la mejoría clínica se presentó en el grupo de lopinavir y ritonavir a los 16 días, comparado con el grupo de tratamiento estándar. Entonces no había ninguna diferencia en la mejoría clínica con este medicamento. En la mortalidad al día 28, si bien numéricamente son diferentes, o sea, 19 muertes versus 25, esto no fue estadísticamente significativo, pero llamativo, pues de todas maneras, que sean numéricamente diferentes, teniendo en cuenta que es una población muy baja de pacientes, como son 199. Esa diferencia se ampliaba un poquito más cuando se iniciaba de manera temprana el tratamiento, cuando se iniciaba antes de los 12 días, había una mortalidad del 19% versus el 27%. El único desenlace de pronto donde hubo una diferencia significativa fue los días de estancia en cuidado intensivo, donde se encontró que los días de estancia eran 6 días en el grupo de lopinavir y ritonavir y 11 días en el grupo de tratamiento estándar. No hubo menor duración de ventilación mecánica ni de soporte de oxígeno, y en los días de cuidado hospitalario también una diferencia de 2 días. De manera muy importante está la carga viral, que esto me parece pues como muy clave, que ellos no lograron reducir la carga viral comparado con el grupo de control. Eh, Hay que tener en cuenta en esos pacientes otra vez dos cosas: que se inició de manera tardía el tratamiento, en promedio 13 días después del inicio de la enfermedad, y que miren que no se evaluó la carga viral en los primeros días de tratamiento. Entonces no se sabe muy bien si el lopinavir y ritonavir qué tanta actividad de verdad tenga en pacientes vivos a esa concentración que alcanza en suero. No se sabe muy bien qué puede pasar en estos días. Adicionalmente, ellos dicen que el RNA viral fue detectable al día 28 en una cantidad muy significativa de pacientes, 60% versus 58% en el tratamiento estándar, o sea, una detección muy prolongada. Recordemos que podría estar presente, se ha descrito que hasta 37 días después de la infección. Y de manera importante, si tenían más efectos adversos el grupo del lopinavir y ritonavir versus el tratamiento estándar, principalmente vómito, dolor abdominal y diarrea, comparado pues con el tratamiento estándar, donde no se veían casi estos efectos adversos, las elevaciones de la aminotransferasa solamente un caso, y el QT prolongado solamente en un caso. Y de manera importante colocan acá un resumen de los efectos adversos graves. Entonces, en el grupo lopinavir ritonavir versus el tratamiento estándar se veía llamativamente menos SDRA comparado con el grupo de cuidado estándar, menor lesión renal aguda y menos infecciones secundarias. Estos son hallazgos pues como exploratorios que tendrán que evaluar en estudios adicionales. Entonces ellos concluyen que en los pacientes con COVID-19 grave no hubo beneficios en el tratamiento con lopinavir y ritonavir más allá del tratamiento estándar. Este es el tratamiento experimental en un grupo que se les dio unos pacientes con COVID-19, que se dio un antiviral que se llama favipiravir, y fue un estudio. Favipiravir es inhibe la RNA polimerasa del virus, que ha demostrado pues, actividad in vitro. Fue un estudio abierto no lateralizado. Los criterios de inclusión eran pacientes con COVID-19 que tuvieron una duración de los síntomas menos de 7 días. Miren que todos intentan, en la mayoría de los estudios, dar un tratamiento temprano. Criterios de exclusión, pues llamativamente fueron casos graves o críticos, que es lo que uno quisiera, que hubiera un tratamiento. En el grupo de intervención fueron 35 pacientes, a los cuales se les dio favipiravir 1.600 miligramos cada 12 horas al día 1, y se continuaba 600 miligramos cada 12 horas del día 2 al día 14, y todos recibieron interferón alfa 1B 5 millones de unidades internacionales inhalado cada 12 horas, y el grupo de control se les administró lopinavir y ritonavir más interferón las 5 millones de unidades,
inhalado cada 12 horas. Y los desenlaces que ellos querían evaluar eran los cambios en la TAC, depuración viral y la seguridad. Entonces, de una manera muy importante, eran los pacientes que tenían carga viral positiva, pues todos empiezan el 100%, pero rápidamente se nota que el grupo de favipiravir tenían un descenso rápido en la carga viral comparado con el grupo de lopinavir, ritonavir, y tuvieron una duración de RNA detectable en promedio de 4 días el grupo de favipiravir y en promedio seguía siendo detectable el RNA viral durante 11 días en el grupo de lopinavir y ritonavir. De manera importante, ellos evaluaban cuál era la mejoría radiológica de esos pacientes, donde no había ninguna mejoría radiológica al día 4 ni al día 9, pero cuando completaban el tratamiento, el grupo de pacientes que recibía favipiravir tenía una mejoría en el 91.4% de los casos comparado con un 62.2% de los casos de lopinavir y ritonavir. Adicionalmente, ellos hacen una regresión logística para evaluar si el uso de favipiravir versus de lopinavir y ritonavir si está asociado a una mayor depuración viral. En esta regresión logística multivariable, ellos encuentran que la administración de favipiravir tiene un HR de 3.4 en aumentar la probabilidad de depuración viral. Y un hallazgo muy importante que da este estudio es que en sí no se sabe si usted disminuyendo la carga viral, eso se va a reflejar en mejores desenlaces clínicos. Entonces aquí nos dan de pronto como un hallazgo inicial donde comparan los pacientes que depuraban la carga viral, depuraban pues el virus antes de los 7 días o después de los 7 días, y se puede apreciar que los pacientes que depuraban rápidamente el virus tenían una mejoría en la tomografía al día 14 más frecuente comparado con los que lo depuraban tardíamente. Y adicionalmente esos pacientes permanecían con los mismos hallazgos radiológicos o empeoraban en menor proporción de casos cuando depuraban más rápido el virus. En cambio, cuando lo depuraban más tardíamente, esos pacientes tenían peores hallazgos radiológicos. Entonces, al parecer, eliminar el virus no solamente disminuye la posibilidad pues, de infectar a otras personas, sino que también podría verse reflejado en mejores desenlaces clínicos. Efectos adversos, entonces, el grupo de favipiravir tuvo en total 11.4% de efectos adversos y el grupo de lopinavir y ritonavir 55%. Lastimosamente pues este medicamento no está disponible pues en el país y siempre que uno lo busca aparecen pues como en letras chinas solamente. Este estudio encontró que el favipiravir estuvo independientemente asociado con una depuración viral más rápida y una mayor mejoría en las imágenes de tórax, y esos hallazgos sugieren que el favipiravir tiene un efecto en tratamiento significativamente mejor en COVID-19 en términos de progresión de la enfermedad y depuración viral comparado con lopinavir y ritonavir. Remdesivir, que es uno de los medicamentos que de pronto ha generado mayor expectativa, es una prodroga, es un análogo nucleósido de adenosina, inhibe pues también la RNA polimerasa del virus y tiene actividad demostrada contra varios de los coronavirus. Se ha demostrado que también sirve en modelos animales y que es más efectivo, incluso superior al lopinavir ritonavir, cuando es combinado con interferón. El caso que les mostré en el estudio fue el primer caso de coronavirus en los Estados Unidos y les recuerdo que se hizo el uso compasivo de este medicamento. El paciente mejoró después de esto, pero definitivamente eso no significa que sirva. No es evidencia suficiente para decir que es un medicamento útil, por lo que se requieren estudios para definir su eficacia y seguridad, estudios que no están disponibles. Y la guía colombiana no emite recomendación a favor o en contra del uso del remdesivir, pues porque no tienen evidencia para dar una recomendación. ¿Qué hacer entonces en cuanto al interferón? Es el tratamiento adyuvante más frecuentemente utilizado, que ha demostrado utilidad tanto en modelos in vitro como en animales. Se ha usado a la dosis que les mostraban los estudios anteriores y no tiene estudios clínicos en SARS-CoV-2. Solamente tiene estudios clínicos en otras pues, patologías, bajo perfil de seguridad, por lo cual tanto la guía colombiana como la guía sobreviviendo a la sepsis, la guía colombiana dice que no recomienda interferón, ya que tiene mayor riesgo de toxicidad sin demostrar un claro beneficio y que hay evidencia insuficiente para una recomendación, es lo que dice la guía
la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis. Esteroides, entonces este de pronto sea un punto bastante controvertido porque se ha venido diciendo que la infección por COVID-19 causa una tormenta pues, de citoquinas, un estado de, hiperinflamatorio similar a la linfocitosis hemofagocítica, donde estado hiperinflamatorio conduce a una falla orgánica múltiple y está directamente relacionado con la elevación de los niveles de citoquinas. Entonces, suena de pronto bastante atractivo usar esteroides o algunos otros medicamentos que puedan modular la inflamación para mejorar los desenlaces clínicos en estos pacientes. Una preocupación específica con el uso de esteroides es que en otras infecciones no ha demostrado beneficio, por ejemplo en influenza, y adicionalmente se ha dicho que podría aumentar la replicación viral y también la eliminación de las partículas virales. Entonces, lo que nos dicen las guías es que primero, la guía de la CIN dice que no hay consenso para recomendar el uso de esteroides y la guía de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis dice que en pacientes sin SRA recomiendan en contra del uso rutinario de esteroides sistémicos. En cambio, en pacientes ventilados mecánicamente con SRA sugieren el uso de esteroides sobre su no uso. Vamos a ver de pronto qué evidencia hay respecto a los esteroides en estos pacientes. Este fue un estudio que usó, es un estudio retrospectivo de 46 pacientes que tenían COVID-19 grave, 26 pacientes, pues fue retrospectivo, entonces cogieron 26 pacientes que habían recibido metilprednisolona a estas dosis entre 1 a 2 miligramos kilo día por 5 a 7 días y lo comparaba con los 6 días anteriores, pues, o los 6 días anteriores de la inclusión de estos pacientes y cogían 20 pacientes que no recibían metilprednisolona y simplemente hicieron una comparación, qué pasaba con los síntomas y los hallazgos radiológicos y dicen que no hubo diferencia en la edad, comorbilidad, parámetros clínicos del laboratorio al momento de la admisión hospitalaria. Ellos hacen una comparación de los parámetros clínicos, entonces parámetros clínicos al día 6 de tratamiento, donde el grupo que sí recibía metilprednisolona y aquí está el grupo que no recibía metilprednisolona, y uno se podría ir mirando cada uno donde no hubo una diferencia significativa, por ejemplo, en los linfocitos, que es un marcador pronóstico, tampoco una diferencia significativa en la PCR, ni en la procalcitonina, y llamativamente ninguna de las concentraciones de ninguna de las interleuquinas era estadísticamente significativa la diferencia, o sea, no mejoraban parámetros paraclínicos. Sin embargo, ellos sí indican que la saturación de oxígeno, y estos son los días de administración de la metilprednisolona, recordemos que se administró hasta el día 7, si hubo una mejoría más rápida en la saturación de oxígeno en los pacientes que recibían metilprednisolona comparado con los que no recibían metilprednisolona. Adicionalmente, ellos dicen que tuvieron menos días de fiebre, 2 días en el grupo que sí recibía metilprednisolona versus 5.2 días en el grupo que no lo recibía. Dicen que tuvieron una mejoría más rápida de la saturación de oxígeno, que es esta gráfica que les acabo de mostrar, y que un intervalo, que el uso del tiempo de oxígeno suplementario se reducía. Entonces, necesitan oxígeno durante 8.2 días los que sí recibían metilprednisolona versus 13.5 los que no lo recibían. Describen adicionalmente que había una mejoría en los hallazgos radiológicos y 3 pacientes murieron, 2 en el grupo de metilprednisolona y 1 en el grupo de sin metilprednisolona. Un estudio retrospectivo, simplemente una comparación de si reciben o no un medicamento, aunque dicen que no hubo diferencias en ningún parámetro, pues es demasiado difícil pues, lograr eso sin haber una aleatorización. Ellos concluyen que en esos datos, los pacientes con neumonía COVID-19 grave, el uso a dosis bajas durante un corto tiempo de esteroides estuvo asociado con una mejoría más rápida de los síntomas clínicos y una absorción más rápida del foco pulmonar. Este estudio que salió en JAMA, que dice los factores de riesgo para SRA y muerte en pacientes con COVID-19, es un estudio retrospectivo de 201 pacientes con COVID-19. De manera llamativa, ellos dicen que los pacientes que, esas son las intervenciones que se realizaban, los pacientes sin SRA, con SRA, y todos los pacientes con SRA si vivían o morían. Entonces ellos dicen que los pacientes que no tenían SRA usaban menos metilprednisolona, 10.5, comparado con los de SRA, que es 59.5.
uno le suena muy lógico que el paciente más grave se use más frecuentemente metilprednisolona, pero llamativamente los pacientes que tenían SDRA y terminaron vivos, se usó metilprednisolona en el 67.5% de los casos, y en los que morían se usaba menos frecuentemente, 52.3% de los casos. Y ellos representan, dan también esta gráfica, esta figura, donde comparan la supervivencia y los comparado pues con los días de la admisión en el grupo que recibía o no recibía metilprednisolona, donde se ve una mayor supervivencia en el grupo que recibe metilprednisolona comparado con los que no reciben metilprednisolona. Eso es un estudio retrospectivo, uno no puede sacar conclusiones con respecto a esto, simplemente es una observación, y ellos dicen que la administración de metilprednisolona redujo el riesgo de muerte con un HR de 0.38, que era estadísticamente significativo. Sin embargo, ese HR no fue ajustado por ningún factor confusor. Entonces ellos se atreven a decir que finalmente entre los pacientes que hicieron el SDRA, aquellos que reciben metilprednisolona, 46% murieron, mientras que aquellos que no recibían metilprednisolona morían el 61.8%. Por lo tanto, la administración de metilprednisolona parece que reduce el riesgo de muerte en pacientes con SDRA. Es un hallazgo pues también a explorar, simplemente es un estudio retrospectivo donde hay variables confusoras que no se tienen en cuenta. En cuanto al uso del tocilizumab, es un inhibidor del receptor de interleuquina 6. Lo que dicen las guías, la CIN dice que recomienda no usar tocilizumab, no se tiene claro el beneficio en la enfermedad, y una recomendación igual hace la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, donde dicen que hay evidencia insuficiente para emitir una recomendación al respecto. No hay en sí ningún estudio clínico que evalúe de manera comparativa el uso de tocilizumab, pero sí pues hay grupos que reportan la experiencia de su uso. Entonces aquí les voy a mostrar uno de esos grupos de la experiencia, donde hubo 21 pacientes con COVID-19, el 81% eran graves y el 19% estaban críticos. Les daba tocilizumab una dosis de 400 miligramos más el tratamiento estándar. El tratamiento estándar de ellos era lopinavir, ritonavir, metilprednisolona, el manejo sintomático y oxígeno, y era simplemente un análisis de retrospectivo. ¿Qué pasaba si cambiaban las manifestaciones clínicas de laboratorio y tomográficas? Y les repito, no hubo ningún grupo de control, es simplemente una descripción pues, que de varios casos, una corte. Ellos dicen que el día que se les administraba el tocilizumab había un descenso rápido de la temperatura, un descenso pues muy rápido en todos los pacientes pues que recibían el tocilizumab, y todos resolvían la fiebre. Adicionalmente, ¿qué pasaba con la concentración de oxígeno después de la administración de tocilizumab? Entonces, había varios pacientes que recibían diferentes concentraciones de oxígeno. Después de administrarle el tocilizumab, vemos que la necesidad de oxígeno disminuyó en este estudio de corte. Entonces ellos dicen que de 20 pacientes que tenían oxígeno, esos son los métodos que tenían de oxigenación, dicen que el 75% disminuyeron sus necesidades de oxígeno. Adicionalmente, aquí sí hay una diferencia en cuanto a la mejoría de algunos paraclínicos. Pues a resaltar, antes del tocilizumab, 85% tenían conteos del porcentaje de linfocitos alterado, el 85% lo tenían alterado, y al día 5 de administración del tocilizumab había más pacientes con linfocitos normales. Algo parecido pasaba con la PCR, donde el 100% tenía una PCR alta, y al quinto día del tratamiento con tocilizumab el 15.8% tenía mejoría de la PCR, y algo parecido, aunque en menor cuantía, pasaba pues con la procalcitonina, donde dos pacientes lo tenían normal un 10% y uno normalizó, entonces solamente 5.6% lo tenían pues alta al día 5. Además dicen que hubo mejoría radiológica. La duración del tratamiento fue 13, la duración de la hospitalización, perdón, fue 13.5 días. No hubo ningún efecto adverso reportado, no reportaban infección ni muertes, y de manera importante el 90.5% fueron dados de alta al momento de que suspendieron pues como el seguimiento. Entonces, en este estudio, ellos observaron de manera retrospectiva que el tocilizumab en 21 pacientes con COVID-19 grave o crítico, que hay datos que demuestran que hay mejoría
en los síntomas, en la hipoxemia y cambios en la tomografía que mejoraron inmediatamente después de la administración del tocilizumab en la mayoría de los pacientes. Pero les repito, este es un estudio donde no hay ningún comparador. Adicionalmente, el tocilizumab no está exento de riesgos. En este estudio dicen que hay mayor riesgo de infecciones respiratorias con un RR de 1.53. Y en este otro estudio, al menos un efecto adverso, cuando se dan dosis altas de tocilizumab más metotrexato versus control, un 53% mayor riesgo de un efecto adverso, que era estadísticamente significativo. En el resto no eran estadísticamente significativos. Antibiótico empírico. Entonces, me parece muy llamativa esta recomendación que hace la CIN, donde recomiendan el uso rutinario de procalcitonina para evaluar el inicio de la antibioticoterapia, porque en realidad muy pocos pacientes con COVID-19 tienen elevación de la procalcitonina. Se estima que más o menos el 5.5% de los casos, pero es muy acertado porque hasta el 25% de los pacientes que tienen COVID-19 grave podrían tener elevación de la procalcitonina. Entonces, es bastante cuestionado el papel de la procalcitonina para diferenciar si hay infección bacteriana o no. Entonces, la guía de la CIN no lo recomienda. Adicionalmente, los pacientes que tienen COVID-19 que están en un estado crítico, en unidad de cuidados intensivos, se les sugiere que se le haga una PCR múltiple en todos estos pacientes para identificar infecciones virales y bacterianas, ya que la PCR múltiple tiene una sensibilidad muy buena, una especificidad que es aceptable. Entonces, el uso de antibiótico empírico, la campaña Sobreviviendo a la sepsis, lo que recomiendan es que en pacientes que están ventilados mecánicamente sugieren el uso de antibiótico empírico sobre ningún antibiótico. Pero ellos resaltan que se debería evaluar continuamente la duración y el espectro de cubrimiento basado en los resultados microbiológicos. O sea, no es colocar el antibiótico y ya, sino siempre hacer una búsqueda microbiológica en la medida de lo posible para definir su continuidad, la duración y el espectro de cubrimiento. No hay ninguna receta disponible y en realidad no se conoce qué tan frecuente es la coinfección bacteriana en los pacientes que tienen COVID-19. Hay un reporte donde sí dicen que los casos que fallecen, más o menos el 20% sí tenían neumonía asociada al ventilador y la presencia de bacteria editu era muy rara. Y recordemos que son pacientes fallecidos, pacientes mucho más graves. Lo que se ha hecho en varios artículos es extrapolar los datos en otras neumonías virales. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tenían MERS, que estaban críticamente enfermos, la frecuencia de coinfección bacteriana ha sido del 18% y de coinfección viral del 5%. No solamente puede haber coinfección bacteriana en los pacientes con COVID-19, sino que se han descrito también casos de coinfección con varios virus, especialmente con influenza, aunque no se ha dicho qué tan frecuente es. Entonces, ¿qué dice la guía de la ASIN? Dicen que se recomienda terapia antibiótica empírica en pacientes con sospecha de coinfección de SARS-CoV-2, COVID-19 y neumonía bacteriana leve o moderada. El problema es que es muy difícil diferenciar de manera clínica, paraclínica y por imágenes de una infección bacteriana asociada. Eso es demasiado difícil de saber, entonces una conducta de pronto sería ponerle a todos los pacientes graves antibiótico y preferir antibióticos que sean administrados una sola vez al día. Hace una recomendación similar de tratamiento antibiótico empírico en los pacientes que tienen SARS-CoV-2, COVID-19 y neumonía bacteriana grave. Entonces, simplemente si usted lo sospecha, pero es que es imposible diferenciar la neumonía por COVID-19 de una neumonía bacteriana, entonces probablemente todos los pacientes o una gran parte de ellos vayan a recibir tratamiento antibiótico empírico. Me gustó mucho esta gráfica sobre qué hacer con esos pacientes, un algoritmo muy práctico, entonces donde tenemos los pacientes con confirmación de infección por COVID-19. Si tienen infección respiratoria aguda leve, evaluemos los factores de riesgo para gravedad, que les recuerdo son una edad mayor de 60 años, diabetes, hipertensión, cardiopatía, neumopatía, inmunosupresión o cáncer. Si no tiene ningún factor de riesgo, la idea es que le demos salida para el hogar, que se queden, darle las recomendaciones sobre aislamiento, signos de alarma, un tratamiento sintomático solamente. Si tiene factores de riesgo para gravedad, tiene alguno de estos factores, se deberían de evaluar unos paraclínicos básicos, un hemograma, un LH y una radiografía,
que en caso de que todo sea normal, se le podrá dar salida con recomendaciones, signos de alarma y tratamiento sintomático. En caso de que sea positivo, se podría hospitalizar al paciente con una vigilancia clínica de 48 horas. Esta vigilancia clínica de 48 horas me llama mucho la atención porque recordemos que la aparición de disnea es más o menos al día 7 y al día 12 los pacientes están siendo trasladados a la unidad de cuidados intensivos con SDRA. Entonces me parece de pronto un seguimiento bastante corto. En caso de que hagamos esa vigilancia y según la evolución clínica se podría dar salida o según la evolución clínica también ofrecer algún tratamiento. Si cumple alguno de los criterios de gravedad, que es saturación menor de 93%, una PAFI menor de 300, recordemos ajustarlo por la altura a la que nos encontremos, los hallazgos radiológicos o una frecuencia respiratoria mayor de 30, se deberían de evaluar marcadores de mal pronóstico. Si no tiene marcadores de mal pronóstico, se debería hospitalizar en piso, realizar la evaluación adicional y ellos recomiendan en la guía de la CIN darles cloroquina más lopinavir ritonavir o hidroxicloroquina más lopinavir ritonavir. Si tiene marcadores de mal pronóstico, evaluar si se va para piso o para UCI, realizar pruebas complementarias y administrar cloroquina más lopinavir o hidroxicloroquina más lopinavir ritonavir. En caso de que tenga alguna complicación, sería de hospitalizar en UCI, recibir un tratamiento multidisciplinario, darle el soporte de oxígeno o ventilatorio que requiera y recomiendan darle también cloroquina más lopinavir ritonavir o hidroxicloroquina más lopinavir ritonavir más los antibióticos según las guías nacionales de neumonía adquirida en la comunidad. Criterios del alta, esos son los criterios que da una guía de tratamiento de Wuhan, es que resuelva la fiebre durante 3 días. Recordemos que la fiebre también desaparece cuando el paciente se complica, síntomas respiratorios cuando hayan mejorado, que tenga 2 PCRs negativas en un intervalo de 24 horas, que mejoren las imágenes pulmonares, que no tenga comorbilidades descompensadas o complicaciones que requieran hospitalización, que normalice la saturación y que todo el equipo esté de acuerdo con darle de alta. Y ellos recomiendan que se debe continuar el aislamiento durante 2 semanas después del alta. ¿Qué dice la guía colombiana? Es que ellos recomiendan dar de alta si cumple todos estos criterios, que es ausencia de fiebre en vez de 3 días durante 2 días, mejoría clínica de los síntomas respiratorios y la hipoxemia, que no requiere hospitalización por otras patologías y que tolere la vía oral. No incluyen la confirmación por PCR de la depuración viral por cuestiones pues, de costo-efectividad y recomiendan que si no es posible controlar con la PCR, o sea, le dimos de alta sin hacerle una PCR de control, se debe extender el aislamiento por el tiempo máximo registrado de diseminación viral, que es 14 a 28 días, de acuerdo con la gravedad de los síntomas, pero recordemos que también hay reportes de pacientes que hasta 37 días tienen detección del RNA. Quiero finalizar con esta lectura que me parece que es demasiado ilustrativa en esos pacientes y pues las voy a leer. Ustedes dicen que la administración de cualquier medicamento no aprobado como un último recurso erróneamente asume que el beneficio va a ser más probable que el daño. Recordemos que en ninguno de esos estudios hay muy pocos datos de buena calidad para emitir ninguna recomendación clínica en estos pacientes. Sin embargo, cuando un medicamento con un efecto clínico desconocido es dado a pacientes que tienen una enfermedad grave de una nueva enfermedad, no hay forma de conocer si el paciente tuvo un beneficio o recibió pues, más bien un daño, sino han sido comparados con un grupo de control concurrente, como lo que pasaba con en el estudio del tocilizumab. Y una interpretación común de el uso por fuera de la etiqueta o el uso compasivo de los medicamentos es que si el paciente muere, ellos mueren por la enfermedad, pero si el paciente sobrevive, ellos sobreviven debido al medicamento que es administrado y esto no es verdad. Afortunadamente se están realizando aproximadamente 382 estudios clínicos de muchos medicamentos para usar para COVID-19, donde esperaremos los resultados para definir de una mejor manera el tratamiento. Entonces, como conclusiones, solamente estas 3, que es una infección potencialmente mortal, que estamos en proceso de aprendizaje continuo y definitivamente hay más dudas que certezas en el abordaje y mucho más en el tratamiento. Muchas gracias.